Bienvenidos a Entre Pesas y lo que nos pesa, un espacio creado para fortalecer tu cuerpo y despertar tu mente. Este podcast nace con la intención de integrar el bienestar físico y emocional, porque creemos que una vida saludable no solo se construye entrenando el cuerpo, sino también aprendiendo a gestionar las emociones, a afrontar los desafíos de la vida y a construir relaciones más sanas. Presentado por Carlos Arturo Gómez, entrenador físico y coach deportivo desde Colombia. Por mí, Alba Marina Quiñones, mediadora de familia, consejera y coach de vida desde los Estados Unidos. En cada episodio compartimos conversaciones, experiencias y herramientas para vivir con mayor equilibrio y bienestar. Así que ponte cómodo, abre tu mente y acompáñanos en este nuevo episodio de Entre Pesas y lo que nos pesa. Carlitos, ¿cómo estás? Hola, Albita, ¿cómo estás? ¿Cómo ha habido tu semana? Muy bien. Trabajando, todo bien, disfrutando del clima, del verano, muy chévere, todo muy chévere. ¿Y por allá? Uy, mucho verano, mucho verano. Está haciendo un calor. Aquí en Cali está, mejor dicho, ardiendo. Y eso que el No cambio hay- climático es mentira, ¿no? Dicen por ahí. Está muy fuerte. Está, Pero bueno, aquí estamos afortunadamente con aire acondicionado, no estamos afuera grabando ni nada de eso, ¿no? sí, sí, Y contentos de estar nuevamente aquí en nuestro episodio número 7 de Entre Pesas y lo que nos pesa, ¿no? sí. Un espacio para desarrollar tu cuerpo y fortalecer tu mente. Vamos a empezar hoy a tocar un tema muy interesante de un libro que yo leí hace mucho tiempo y he releído varias veces porque es un libro que le ha cambiado la vida a más de una persona, mucha gente. Yo lo recomiendo mucho también a las personas cuando están acá conmigo y me gustaría invitarte a que lo hablemos un poco, a ver tú qué opinas. Entiendo que no vamos a poder hablar de todo el libro en un solo episodio, así que, ¿qué te parece si arrancamos ahora? El libro se llama Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. ¿Lo has escuchado? Sí, claro. He tenido digamos, la fortuna de escucharlos. He tratado de practicar algunos. Yo creo que tengo más referencia de dos principales, pero te voy a hacer preguntitas de unos dos que todavía no los tengo muy claros. Y yo creo que muchas personas no lo tienen claros. Perfecto. Entonces la idea es que vamos a hablar de cada uno y cómo es que lo podemos, de qué se trata cada uno para poderlo desmenuzar bien y de una vez entender cómo lo podemos poner en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el número uno es, sé impecable con tus palabras. ¿Qué te dice a ti eso? Bueno, ser impecable es como, yo lo veo como hablar muy limpio, hablar como algo muy no una forma fea, sino que hablar muy impecable, hablar cosas como bonitas, como cosas positivas. Pienso yo que es como la frase es impecable con lo que dices, es como lo entiendo yo. Muy bien, exactamente. Que hablemos bonito, digamos cosas buenas. Ujú. Y mira lo interesante, cuando dices sé impecable con tus palabras, hay personas que lo toman más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Y tiene los dos sentidos. O sea, cuando digo sé impecable con tus palabras, es cómo le hablo a los demás y cómo me hablo a mí misma. Porque a veces somos muy buenos para tratar a la gente bien, sí, mira, y le tenemos mucha paciencia y nos damos mucho rejo entre nosotros, ¿no? A nosotros mismos, como que, ay, yo soy bruta, ay, yo no puedo con esto, ay, otra vez estoy metiendo la pata con esto. Entonces, yo creo que se trata de eso, ¿no? De que uno, me imagino que tú lo ves todo el tiempo con tu gente en el gimnasio, ser impecable es entender que esa forma como te estás hablando, hablemos lo primero exactamente de esos dos aspectos, ¿verdad? Para diferenciarlo. ¿Cómo me hablo a mí misma? El valor que tienen mis palabras en mi mente, en mi cerebro. Porque acuérdate que lo hemos hablado muchas veces, el cerebro no sabe cuándo es mentira.
mentira o es verdad lo que estás diciendo y todo se lo cree. ¿Sí? Entonces, si es repetitivo, que yo estoy diciendo, no, es que yo soy más bruta para las matemáticas, siempre soy bruta para las matemáticas, entonces ya el cerebro lo da por sentado que tú eres bruta para las matemáticas. Entonces, el ser impecable con las palabras es entender que tienen un efecto muy poderoso en ti. Así como si lo usas positivamente, tiene un super efecto poderoso, también lo tiene un super efecto negativo. ¿Tú lo has visto también en tu vida o en tus alumnos? Y muchas veces yo creo que las que más se atacan son las mujeres. Tienen ese don de verse en el espejo y destruirse completamente. Y nunca son bonitas. Y puede ser la mujer más linda y dice, uy, tan fea que soy, no, ese gordo que tengo aquí, uy, no, pero es que estoy con celulitis acá, uy, y yo increíble, nunca se ve nada bonito. Mira que el caso de una alumna que decía la forma de ella expresarse y decir y cómo se hablaba delante de las hijas, cuando un día vio a la niña como de 3, 4 años con unas tijeras. Le dije, ¿usted cuándo con las tijeras? Es que me quiero cortar este gordo de aquí, que es que no me lo soporto. Y yo la regañé. Yo, ¿ves lo que tú haces con la forma de hablar delante de tus hijas? Tu raye con la cabeza de obsesionarse por buscar una perfección y darte duro. Mira lo que está llevando a tus hijas, que ya no se van a querer ellas mismas de cómo son, por tus palabras. Entonces, es un punto que uno debería tener en cuenta al momento de hablar. Y sobre todo, fíjate lo que acabas de decir tan importante. La forma como te hablas es como te quieres o como te ves. Y eso se llama, lo hemos hablado también, autoestima, ¿verdad? O sea, el amor propio. Si yo no me considero y no me valoro lo suficiente y me doy garrote a mí misma en el espejo, ¿verdad? Y no me doy el valor que me debería de dar, nadie afuera me lo va a dar tampoco. Ya, todo ese tema está hablado. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Entender eso, entender que, bueno, ¿cuál es la perfección? O sea, cuando uno quiere tratar de entender es eso, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? Para ti, ¿qué es la perfección? Entonces hace que la persona vuelva para adentro y diga, ok, bueno, yo soy como soy, o sea, de pronto no tengo el cuerpo que me hubiera gustado tener porque de pronto no tengo la altura que hubiera querido tener, pero tengo otras cosas que son más valiosas o que me hacen sentir bien y que me ayude a compensarme, ¿no? Entonces aquí es la parte importante, entender eso, de cómo nos hablamos a nosotros mismos y lo que tú acabas de decir, cómo se refleja en los demás, tanto que es el ejemplo que le podemos dar a los que están a nuestro alrededor, y especialmente a nuestros hijos, ¿cierto? Muy bien. Correcto. Y la otra parte es el cuando eres impecable en tus palabras, cuando vas a hablar, piensa bien qué es lo que vas a decir. Si por ahí está el cuento aquel de que tenemos dos orejas, dos oídos, dos, ¿no? Dos huecos en la nariz y una boca. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que con una hablamos y con dos escuchamos, y sin embargo la gente tiene más la tendencia de hablar más que escuchar. Y cuando hablamos no pensamos para hablar. Entonces, muchas veces lo que estamos diciendo puede herir a alguien, puede hacer daño a alguien, y si no estamos seguros de lo que estamos diciendo, con mayor razón puede causar un daño en otra persona. Entonces, el ser impecable, lo que vas a decir es entender que cada palabra que sale de mi boca no puede regresar. ¿Qué Correcto, opinas sí. tú? Mira que yo he visto eso. También así como tú dices que muchas veces nos atacamos mucho nosotros y le hablamos bonito a la gente, también es lo contrario. A veces decimos nosotros estamos bien, pero ustedes están malos. Y le empieza a hablar todo lo malo a las personas, a decirle lo negativo que tiene cada una, sin pensar que esa otra persona puede estar teniendo un problema o pues esas palabras que le está diciendo la pueden o tirar al piso o la pueden subir. Y normalmente hay personas que se dedican a dañar a las otras personas y no les importa lo que las otras ven, sino que quieren decir su punto de vista sin importar nada y no saben que esas palabras o pueden hacer que una persona termine suicidándose o puedas que una persona caiga en depresión. No les importa. Y yo he visto eso mucho en esas redes sociales. Las redes sociales son mejor dicho, horrible, porque personas comentan y se sienten con el derecho de criticar a todo mundo y hablarle cosas horribles. Pero en el momento en que me lo dicen algo, ahí sí, tremendo. Eso es
Y lo que decía la otra vez, lo de, por ejemplo, cuando las personas que se critican y se dicen que yo quisiera tener un mejor cuerpo, que estoy muy fea, también es porque, como hablamos los otros episodios, se comparan mucho con las redes sociales de la que tiene bonito Claro. cuerpo, pero no saben que detrás de eso hay un fotoestudio, hay una chica fitness que se dedicó muchos años a estar bien por un momento, se tomó 30.000 fotos, pero el resto del año está normalita, con sus gorditos y todo, y esas fotos las va montando durante todo el año. Entonces todo el mundo piensa, "Ay, ella mantiene así siempre, ay, yo quiero estar como ella", y empiezan las comparaciones. Entonces, es trabajo Tienes arduo toda para la atrás. razón, tienes toda la razón. O sea que básicamente pensando en lo que acabas de decir, cuando las personas tienen esa voz de crítica, ¿no? Entonces hay personas que te dicen, ay, mira, no sé si decírtelo, pero quisieras, es una crítica constructiva. ¿No? O Con sea, todo es solamente respeto. por el bien tuyo, ¿cierto? ¿No? Cuando realmente crítica es crítica. Yo tengo un amigo muy querido que siempre, cuando enseñábamos juntos, él siempre decía, a mí me molesta tanto cuando la persona dice una crítica constructiva. ¿Cuál crítica constructiva? No hay construcción. Crítica es crítica, o sea, no hay. Si tú estás criticando, estás mirando lo negativo. ¿Cierto? Si tú quieres dar un consejo es muy diferente, pero cuando tú dices, no, déjame decirte la crítica constructiva de esto y te acaban y te desmenuzan, entonces ahí es donde viene el daño. Y si esa persona es una persona que es de pronto muy débil emocionalmente, pues claro que la va a destruir, ¿sí? Si esa persona necesita mucho de lo que recibe de afuera para ser ella misma, para sentir confianza en ella misma, pues la destruyes muy rápido. Entonces, y lo más interesante de todo es que todo eso viene desde que somos pequeños también, ¿cierto? Porque cuando somos pequeñitos, ¿quiénes son los primeros que nos critican? Los padres. Exactamente. Pero tú, ¿por qué Ujú. caminas así tan feo? No, ay, no comas así de horrible. O sea, no es, mira, cuando comas tienes que cerrar la boca, etcétera, ¿no? Ay, no, comes horrible, mira ese ruido que haces. Entonces, la persona empieza a crecer ya con esas inseguridades de que necesito ser perfecto para que me acepten. Entonces, por eso Ujú. es que es tan importante, no solamente como padres, sino como seres humanos, que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hablar con alguien. Y si alguien te pide un consejo es muy diferente, porque si a mí me piden un consejo, me digo, mira, tú me estás pidiendo un consejo, en mi opinión, creería que esto. O sea que, pero igual tengo que saber quién es la persona, cómo lo va a recibir. ¿Cierto? Si realmente también lo va a tomar en cuenta y le va a servir o no para que haga un cambio en su vida. Porque muchas personas te preguntan, pero realmente no te están escuchando tampoco, ¿no? O sea, eso es otro tema. O sea, que resumiendo, para ser impecable con nuestras palabras, yo diría que tenemos que ser muy conscientes de la forma como nos hablamos a nosotros mismos y cómo le hablamos a las demás personas, porque tenemos que ser conscientes del poder que tiene la palabra, del poder que tiene la palabra para nosotros mismos y para otras personas. ¿Tú qué Sí. opinas? No, sí, no, y yo he visto mucho eso, al menos cuando le hablan a sus propios hijos. Ah, es que es un perezoso. Ah, es que solamente quieres dormir. Ah, es que no sirve para eso. Es que le digo, venga, no le digas esas cosas. Tú le puedes pensar eso, pero si tú se lo estás reafirmando, él lo está interiorizando y creyéndolo y después va a decir, es que yo soy muy perezoso y yo no hago eso. No le digas eso. Si tú lo ves, motívalo a que se haga cambie o motívalo de una forma distinta, pero no le estés diciendo lo malo que ves, porque vas a dañarlo más adelante. Entonces, Y esa parte que dices también es muy interesante porque creo que siempre hay que tener un balance en todo. Tampoco se trata de no decirle a nuestros hijos, decirle a los hijos que son perfectos, ¿no? Porque los hijos ¿no? nadie es perfecto. Pero la forma como digo las cosas es lo que tiene que ser. Si yo quiero que el mensaje llegue, tengo que darme cuenta de cómo se lo voy a decir. Y entonces depende de la edad que tenga también el chico, ¿cierto? Si estamos hablando de padres. Lo mismo que se lo vas a decir a otra persona es como que si yo la conozco lo suficiente, puedo atrever a hacer mi comentario y de la forma como yo le diga, realmente lo va a recibir.
sea, que Sí. es ser, y yo diría también ser responsable de eso, porque muchas personas, ah, no, pues ella me preguntó, yo le dije, pero Mira que no, pero y se al- molestó, no le gustó. Sí, no, yo tengo que ser algo, responsable porque cómo estoy diciéndole a las personas las cosas también tiene que ver. algo de lo que tú dijiste, que hay que ver qué tipo de persona puede escuchar ciertas cosas, es importante. Yo tengo, por ejemplo, hay unas alumnas que yo utilizo algo como decirle tú, yo soy fuerte en el momento de hablarles a algunas alumnas cuando veo que están perezosas. Dicen, ay, no. Yo le digo, venga, coja sus cosas y vaya mejor allá al parque y hace con las personas que no pueden entrenar o vaya a una academia, hable porque usted para esto no sirve. Le digo, vaya, ve aquí, usted no sirve. Y él mismo, ¿cómo que no? Yo sí puedo. Y empiezan y se meten y hacen el ejercicio como es y le meten peso. Y yo, ah, ¿viste que sí pudiste? O sea, porque sé que eso las reta para que lo hagan, pero sé que ese es ese tipo de personas. Pero hay personas que yo sé que nunca les puedo decir una cosa de esas porque se van con la moral en el piso y no vuelven. Entonces yo tengo que Ujú. identificar las personas a las cuales yo puedo hablarles de esa forma, que sé que van a tener una respuesta positiva y lo van a tomar de una forma que van a retarse y a salir adelante. Pero otras no, otras yo sé que si yo llego a decir una palabra de esas, esa persona va a caer en depresión y es capaz de que no vuelva al gimnasio porque va a decir, no, yo no sirvo para eso, yo no puedo con eso. Entonces yo tengo que, a esas personas que yo soy, yo les digo, no, tú puedes, simplemente vamos a hacerlo de esta forma. Entonces les cambio la forma de hablarles y decirles el mensaje para que lo cojan y no dañarles, digamos, interiormente lo que buscan hacer. Entonces esa parte de saber a quién uno les habla y cómo hablarle es muy importante. Pues básico, es aprender a conocer el interlocutor, como dicen por ahí, exactamente. Lo que pasa es que, y para ir terminando nosotros somos muy buenos para lo que decía, para hablarle a las otras personas, pero cuando no tiene nada que ver con nosotros, pero no nos tomamos todas esas molestias cuando es nuestra familia y son nuestras personas cercanas. Entonces ahí es donde uno debería de pensar, ¿por qué? Si son las familiares mías, si son mis hijos, si es mi pareja, si es mis personas más cercanas, ¿por qué no tengo todo ese cuidado para hablar? ¿Por qué no tengo todo ese cuidado para entender cómo le debo hablar y que no lo vaya a tomar mal o que le vaya a hacer un efecto contrario a lo que se está diciendo, ¿cierto? Entonces es como tener esa conciencia del poder que tenemos para hablar y de ser consciente del daño o de lo positivo que puede hacer con las personas, ¿cierto? Tú lo tienes Correcto. muy claro con tus clientes. No quiero preguntar cómo me hablas a mí. ¿Cómo te has sentido tú hablando conmigo? Yo creo que tú me Yo le- conoces muy bien. Directamente voy haciendo eso, voy acostándote en el piso, voy levantándote y Sí, no tienes a mí me lo y dicen tienes como que muy casual para que yo diga, ah, y de paso agarra ahí la de 10 libras y 10 kilos y levántalo. Muy bien, Carlitos, muy bien. Bueno, eso entonces, para terminar el tip en esta, es tener conciencia del poder que tienen las palabras, tanto el efecto como pueden hacer en uno mismo como en los demás, ¿verdad? Por eso es que hay que ser impecable. Entonces, pensar para hablar y no más bien después de que ella hable, acuérdense que las palabras no se pueden recoger, entonces ahí ya la embarramos. Muy bien. ¿Y cuál sería entonces la número 2? La dos, no nos tomemos nada personal. Listo. Va muy conectada con esta. ¿Qué entiendes tú por eso? Uy, no tomaron nada personal es tan difícil, o sea, porque es que a mí me pasa y yo normalmente trato de pensar así. Me pasaba algo muy común. Cuando yo manejaba moto, yo iba y yo sentía que los carros me tiraban el carro y yo decía, y yo me les iba detrás y yo me llenaba de una rabia y decía, este me tiró el carro, ¿cómo es? Y iba y les tocaba la puerta, hey, ¿qué te pasa? Y yo hacía el alegato y el show. Y entonces alguien me dijo, siempre que tú te tomes todo personal, siempre te va a pasar, hasta que tú cambies esa forma de pensar y verás que de una va cambia el chip. Y empecé a hacerlo. Me pasaba el carro y yo, no es conmigo, de pronto tiene afán esa persona y no me vio. Y empecé a cambiar la forma y no me volvió a pasar. Ah, o sea que sí se atrae, ajá. Sí, o sea, cuánto. Yo lo probé y, sino que es muy difícil. A veces
uno cae otra vez en ese cuento de tomarse cosas personal y después uno como que coge conciencia, no, 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 de pronto no es conmigo, pero es rara vez. Y yo creo que todo mundo le pasa, ¿no? Todos pecamos de eso. Sí, vamos a entender un poquito. O sea, no tomarlo personal es como, por ejemplo, lo que tú decías, o sea, de que el hombre que venía en el carro era porque venías tú y le dio la gana de venir y cerrarte y no dejarte pasar. O sea, que el problema es contigo. El problema es contigo. Entonces, cuando decimos que no lo tomes personal, es entender que el problema no es conmigo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno a veces puede tener un mal día y hablarle feo a alguien y ese alguien pensar que, pero yo no sé por qué Alba está tan seria conmigo, será que algo dije yo que está mal? Y me empiezo a armar una película y en eso los hombres y las mujeres somos buenísimos. Me imagino que has visto una cantidad de videos de Reels en eso, ¿no? Cuando muestra que la mujer está en la cama mirando al marido de reojo y mirándolo y dice, está callado, no me ha dicho nada y él está callado mirando, pensando en el partido de fútbol, en esto, lo otro, y Totalmente 25.400 aparte. cosas en su... Y ella al final se voltea y le dice, ¿y a ti qué te pasa? Y él se voltea y dice, Sí, nada. Entonces ella empieza a maquinarse y a maquinarse, tomándolo personal. Y cuando ya volteé a mirar, se volvió un problema personal entre ellos dos por algo que no había pasado absolutamente nada. Entonces, es como tú dices, es muy difícil, muy difícil. En las parejas, sobre todo, es muy complicado. En el trabajo sí que es complicado también, porque a veces cuando los jefes llegan de mal genio y porque tuvieron mal día o lo que sea y la agarran con la gente o no la agarran, entonces la gente dice, es que me tiene entre ojos, ¿no? Como decimos nosotros en Colombia, ¿cierto? Me tiene entre ojos. Y resulta que el problema no es conmigo. Entonces, esa parte que tú dices es bien interesante porque si uno aprende a pensar en que, y por eso yo siempre le digo a las personas, mira, de las cosas depende de quién vengan. ¿Cierto? O ujú, sea, quien te dice un comentario, tú mira quién te lo está diciendo para entender de dónde vienen. Porque muchas personas te están hablando desde su propio dolor, desde su propio vacío, desde su envidia, o sea, de muchas situaciones. Entonces, más bien déjalo pasar y asume que ese problema es de ellos, no tuyo. ¿Sí? Entonces, si yo correcto. empiezo a pensar en eso, había una historia muy bonita algún tiempo, no me acuerdo bien la historia, pero él era del chico que venía con el papá en la carretera, en la época de las carretas, creo que te lo conté alguna vez, y, y entonces el papá le dice, baja la voz y trata de escuchar. ¿No? Entonces, y a ver qué escuchas. Entonces el chiquito se queda pensando y tratando de escuchar hasta que logra identificar, y, sí, viene una carreta. Ok, y cada vez se acerca más. ¿Y cómo te das cuenta que en la carreta? Porque viene haciendo mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y mira, y cuando pasa la carreta, dice, ¿por qué crees que hace ruido? Porque está vacía. Entonces, cuando está vacía, la carreta se mueve y hacía mucho ruido con las piedras y hacía mucho ruido con los caballos. ¿Sí? Después pasaba otra y le decía, que agudices el oído para entender y venía, pero le costaba mucho trabajo. Cuando venía pasando, venía una carreta, pero una carreta que venía sin hacer tanto Bien, ruido y llena. venía llena, venía cargada, venía con gente, venía con las cosas y venía más lento. Entonces, cuando el papá le dice, ¿qué crees tú que aprendes acá? Y el chiquito dice, no sé. Dice, cuando la gente hace mucho ruido, no tiene nada adentro. Y cuando la gente tiene algo adentro, no necesita hacer tanto ruido afuera. No sé tú qué entiendes ahí en eso. Muy bueno, o sea, chévere como para poner a pensar a muchos que a veces les prestan atención a esas personas que hablan y hablan y hablan de más y piensan y como que se lo están tomando como, digamos, con lo que estamos hablando, algo personal, cuando uno debe entender es que con eso, con esa metáfora que nos estás dando, es de que esa persona que está hablando es simplemente, es bulla, porque no tiene conciencia de lo que habla, de lo que dice. En cambio, cuando una persona no es, digamos, tiene más conciencia, tiene más conocimiento, no tiene que estar hablando o insultando, diciendo cosas que no son. Entonces, hay que prestarle atención es a los que tienen algo que aportarnos y sin salirnos del punto, es que nos aporte y que no sea personal, simplemente tomarlo como un conocimiento, chévere, pero nada
Exactamente, que nos afecten. exactamente, exactamente, que por eso digo que las cosas de quien vengan, ¿no? Entonces, si es una persona que realmente a mí me interesa lo que esa persona piensa de mí, puedo sentarme a tener una conversación para entender por qué me estás diciendo esto y qué es lo que pasa aquí. Pero si es una persona que realmente no vale la pena lo que me está diciendo y yo sé la clase de persona que es, entonces, ¿para qué lo voy a tomar personal si el problema es de esa persona? Es una persona que está vacía, es una persona que, lo que sean los motivos, por eso dije que puede ser envidia, puede ser una relación tóxica, puede ser muchas razones para que y viene conectado con la primera, ¿verdad? Sé Ujú. impecable con tus palabras. Si yo soy impecable con mis palabras, si te quiero dar un consejo, me imagino que tú vas a decir, ok, Alba, sentémonos y te escucho, ¿cierto? Pero si yo sé que la persona habla basura, y como dicen por ahí, escucha de los demás y oirás de ti mismo, y raja de fulanita, y raja del otro, y vieras que fulana, y vieras que el otro, y esto, y me vas a decir algo, ¿le voy a dar tanta No, importancia? No. Y si me vas a no, criticar, menos, porque voy a ver de quién vienen las cosas para tomarlo o no personal, ¿cierto? no. Entonces yo diría que va igual que todo, va de doble vía. No lo debo tomar personal, ni debo dejar que las otras personas lo tomen personal cuando yo esté mal, que es la parte interesante. Si yo, por ejemplo, Ujú. no me siento anímicamente bien, hoy o voy a hacer ejercicio contigo, pero no me siento bien, yo creo que yo debo decírtelo. O sea, sabes que hoy estoy pasando por un mal día, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tú ya sabes que Alba está ahí con las hormonas revueltas. Y Entonces, tiene no nada lo con vas a él. tomar personal, sí, no lo vas a tomar personal, ¿verdad? Pero si yo no soy honesta conmigo misma y hago que los demás paguen mi cambio hormonal, ¿sí? Porque tengo ganas de, como les dije la vez pasada, que no les gustó mucho cuando dije que matar y comer del muerto, como decía mi mamá, ¿no? Es un chiste, una metáfora, por favor. Pero hago que los demás paguen por mi problema, por mi situación, por mi mood, por el cambio de humor que estoy teniendo. Entonces, yo no debo ni hacer que los demás tengan que pagar personalmente mis situaciones ni tomarlo personal dependiendo de quién vengan las cosas. ¿Qué te parece? Ujú. Súper. Muy bien, sí, porque muchas veces, yo por ejemplo lo estaba mirando, era de lo que, digamos, de allá para acá, pero no lo había pensado en el de aquí para allá, porque muchas veces yo llego, a eso sí de pronto inconscientemente lo he hecho. Algunas alumnas yo les digo, mira, yo hay veces hablo así, así y así, pero no se lo vayan a tomar personal porque es una forma de yo hablar. Y entonces hubo una alumna que me escuchaba, ah, bueno, profe. Y entonces yo exigiéndole, hablándole aquí y hablándole con otra alumna acá, ella se tomó personal la forma en que le hablé y me dijo, tranquilo que hoy es el último día que yo vengo. Y yo le dije, venga, venga, paremos un momentico, venga para acá. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo hablaba de esta forma, así, así, y que no lo fueras a tomar personal? Lo estás haciendo. Yo no tengo nada contigo, no me afecta nada, pero tú estás enojada en la forma en que te hablé. Entonces, si de pronto no te gusta, tú me dices, no, profe, no me hables así. Yo, ok, voy a cambiar, pero desde un principio yo lo dije. Entonces, la persona como que dijo, porque se tomó personal esa forma de reaccionar mía. Y yo le dije, no, acuérdate de lo que yo hablo así cuando tengo muchas alumnas y entonces como que cayó en cuenta. Pero es algo que inconscientemente nos pasa muchas veces. Así no lo hayan advertido, uno siente que es con uno, como que uno piensa que es el centro de todo mundo, ¿no? Es Y empieza el a pasar. ego, el ego. Lo que te duele es el ego. El ego es lo que te duele, ¿no? Hace muchísimos años, cuando yo tuve mis primeros trabajos allá en Cali, en el Ingenio Manuelita, yo salía a vender cuando le endulzaba la vida a los colombianos, hace muchísimos años atrás. Y este señor era un señor muy, muy mayor, ¿no? Y él salía, tenía un Renault 4 y yo iba con él y él manejaba despacio, despacio. Y yo venía ahí que me quería morir de la angustia y del calor además. Y cuando pasaba un carro, la gente lo insultaba porque andaba muy despacio. Y él siempre se volteaba y decía, buenos días, y me miraba y decía, debe ser que va para el matrimonio de la mamá, me decía. Yo me acuerdo que decía así, yo me reía. Después decía,
Ah, debe ser que tiene un problema de estomacal, necesita ir rápido al baño. O sea, el hombre era feliz, no lo tomaba personal, pero él sabía que él Súper. andaba muy despacio, entonces se hacía a un lado. Entonces yo creería que esa es la parte bonita, ¿cierto? Cuando uno aprende a no tomarlo personal y como que a aprender a entender a las otras personas es porque ya tu ego no te maneja. Entonces ya tu ego no está presente todo el tiempo de que tú te creas tan importante que todo sea por ti, para ti, por culpa tuya, ¿cierto? Entonces no, es tratar de entender que y así de pronto sea para uno es más fácil si uno dice, tiene un mal día, no es conmigo, y a lo mejor sí es, pero a mí No le afecta. no me afecta exactamente, ¿no? Entonces yo diría que eso puede ser parte de lo que puede ser un tip, ¿no te parece? Sí, o sea, yo creo que todos deberíamos tomar ese tip porque se nos hace la vida más linda cuando no somos personal, porque pasamos tranquilos, porque siempre le damos como ese poder a otras personas para que alteren nuestra forma de sentir y nos dañan o nos arreglan el día. Y no debería ser así. Yo creo que nosotros deberíamos ser nosotros mismos los dueños de poder controlar nuestra forma de sentir. Que si alguien llegó y nos mentó a la madre, yo Dios lo bendiga. Yo diría, llega Saludos a su y no me mamá. afecte. Entonces yo creo que seríamos más felices poder manejar eso. Yo estoy totalmente de acuerdo, especialmente en el tráfico, exactamente. Si uno aprende a no tomar personal las cosas y hay situaciones que se vuelven muy complicadas, precisamente para terminar una película, no sé si la viste con, ay, ¿cómo se llama este actor? Russell, el que hizo de Gladiator, de Gladiador, Ajá. eh, que el hombre sale furioso en el tráfico una mañana porque la ex lo ha dejado sin un peso, bueno, lo típico que vemos en situaciones, pero esto bien extremo, pero no quiere decir que no pueda pasar. Y resulta que él viene y sale, viene de incendiarle la casa a la mujer. ¿No? Y de que matarlos, o sea, es de las que te gustan a ti, bien dramáticas, y el hombre viene y de pronto viene la mujer con el niño que lo va a dejar a la escuelita, al colegio, y él se atraviesa y ella se enoja y le pita y bueno, y este tan atrevido, ¿por qué no respeta? Y no sabe quién es ese hombre que acaba de venir de hacer todo esto. El hombre la empieza a perseguir, ese sí que lo toma bien personal. Entonces, Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, dice, no, tenemos que cambiar. Entonces, yo diría que realmente es eso, ¿no? ¿Qué te parece si lo vamos terminando? De las dos, realmente cuatro acuerdos tan valiosos que nos enseñó don Miguel Ruiz. Los dos, no quiere decir que los otros dos no sean importantes, pero estos dos para que los empecemos a trabajar. O sea, que esta semana tratemos de entender que lo que está girando a mi alrededor no todo es para mí, no todo tomarlo personal, que si lo tomo personal me afecta como tú dices, o sea, pues estás dándole el poder y el control a la otra persona para que defina cómo va a ser tu día o tu momento. Y que el poder que tienen las palabras que salen de nuestra boca y que podemos hacer daño hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo resumirías tú los tips? bueno, en la primera de ser impecable con lo que hablamos, yo creo que tenemos que tener un nivel de conciencia al momento de hablar. Primero, como pensar, ¿cómo es que es? Piensa despacio y contesta, ¿cómo es que es? Contesta despacio y piensa rápido. Pero a veces hay una frase así que dice, antes de hablar, porque a veces no pensamos calmadamente, sino que vamos hablando lo primero que se nos atraviese por la emoción y no sabemos que lo que tú dices, después de haber dicho algo, ya no tiene vuelta atrás. Entonces, primero pensar antes de hablar. Yo creo que eso es importantísimo. Así tengamos mucha rabia, es mejor. No hablemos. Dejemos que se nos baje la rabia antes y después ahí sí hablemos y comentemos lo que de pronto no nos gustó o algo, pero de una forma más calmada. Yo creo que ese sería un tip. Si estamos enojados, no hablar, porque Es lo podemos herir mejor. a alguien. Ujú. Entonces, yo creo que uno de los tips es primero, si algo nos ofusca, respiremos profundo y no digamos nada hasta que estemos calmados. Ese sería un tip Muy principal, en ser importante. impecable, porque la forma de hablar puede dañar a alguien.
y no tomarnos nada personal también es algo de conciencia que yo creo que nos haría, como dijimos ahora, la vida súper fácil. Y es pensar, solamente pensar que cuando alguien te insulte no es para ti, es que esa persona de pronto tiene algo y simplemente pensemos que es a otra persona. Hagamos la tarea de que alguien habló, más se lo está diciendo a otra persona o está reflejando su enojo hacia otra persona, pero no es Ujú. conmigo. Y Exacto. empezamos a pensar eso. Yo creo que esos son los dos primeros. Y yo creo que los otros dos que vienen, los otros dos acuerdos, yo creo que van ligados con esos dos, pero pues ya en ese momento los desmenuzaremos mejor. Exactamente, sí, para que no tengamos toda la información de una sola y este nos olvida, ¿no? Entonces vamos poco a poco para que, como tú dices, lento queda, va mejor. Y de acuerdo contigo, o sea, vamos a tratar de entender y hacer la tarea de que cada vez que vamos a hablar, pensemos muy bien si lo que voy a decir, esto realmente va a ayudar a esta persona o va a contribuir en algo positivo, porque si no va a ser nada positivo, pues es mejor que no abra la boca y no diga nada. Y también ser muy consciente de lo que me digo a mí misma, ¿no? Eso también es bien, esa es la más difícil, ¿no? Porque uno se da el látigo a uno mismo, eso es tratar de uno de ser muy empático con uno mismo, decir, pero, y a mí me pasa, si yo digo, pero ¿por qué soy tan, no, Sí. como dicen por ahí, el cancelado, cancelado, no, yo sí puedo hacer las cosas, voy a tener más paciencia conmigo misma. Y Ujú. en cuanto al no tomarlo personal, lo mismo, entender que primero que, no seamos tan egocentristas y pensemos que el mundo gira alrededor nuestro, ¿no? O sea, que todo no es para, viene a nosotros. Y eso nos ayuda a tener mejor calidad de vida. Y también depende de quién vengan las cosas, que no se les olvide la historia que les conté de la carreta, ¿cierto? Hay gente que hace mucho ruido, gente que no vale la pena. No es necesario que uno le dé el Escuchar. control a esa persona de que me acabe y me haga sentir mal el día, ¿cierto? Y así lo Correcto. podemos manejar. Esa es nuestra tarea para esta semana también, Carlitos. A ver qué nos comentan, a ver qué historias nos cuentan de esto, de las tareas que hacen, a ver qué les ha pasado, los pueden colocar en sus comentarios y decir, mira, a mí me pasó esto, con lo que con los tips que le estamos dando, a ver si de pronto les Si está sirviendo. alguien, bueno, y afortunadamente creo que nos sentimos muy satisfechos porque en cada episodio por lo menos dos o tres comentarios que yo he recibido que a la persona les parece muy interesante los tips y le ha ayudado. Entonces yo digo, bueno, estamos haciendo algo de granito en Algo. granito, ¿verdad? Eso sirve, va llenando la taza y eso sirve. Genial, Carlitos. Me encantó verte entonces. Estamos felices y esperemos que se suscribas, ¿verdad? Que la gente le recomiende a otras personas si les gusta nuestro canal. Y felices de estar acá hoy en otro episodio más de Entre Pesas y lo que nos pesa. Un espacio para fortalecer tu cuerpo y desarrollar tu mente. Muy bien, me encantó verte, cuídate mucho y nos vemos muy pronto. También, Alguita, vale, cuídate Gracias, mucho. chao, Estamos chao. hablando.